Jungle. Levanta las manos al cielo conmigo y repite: Señor, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mil problemas. Confiésalo con tus labios. Todo el mundo está andando conmigo. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se dan. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. A ver los coros. Levanto. Mensaje bíblico, sagaces y sencillos. Versos del 16 al 23. Sagaces y sencillos. Dos palabras que Jesús nos la presenta juntas y nos dicen que tenemos que ser sagaces, que tenemos que ser sencillos. Por eso Jesús dice: sean sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Las dos palabras van unidas. Vamos a ver qué quiere decir Jesús cuando nos dice hay que ser sagaz. Sagaz viene del latín sagas, sagachis. Es alguien que tiene buen olfato, como el perro que es capaz de seguir por el rastro la caza. El perro es sagaz porque tiene buen olfato. También viene de sagire, un verbo latino que significa oler la pista. Hay que oler la pista como el perro que puede oler y por el olor sigue la pista de la presa y puede llegar hasta donde quiere llegar. Sagaz quiere decir astuto, que previene las cosas, prevenir. Una persona sagaz es una persona que prevé, que ve más allá de las narices. Hay personas que no son sagaces. ¿Por qué no son sagaces? No son astutas, porque no ven más allá de sus propias narices. Solamente ven los problemas inmediatos, lo de cada día, pero no son capaces de prever el futuro, lo que va a pasar en su familia dentro de 5, 10 años, 20 años, y tú tienes que colocarte allá lejos y prever las cosas. Está siempre lleno de dignidad.
Un informe confidencial de la embajada estadounidense dice: el gobierno de Bosch es de los más honrados gobiernos de toda la historia del país y se puede comparar muy favorablemente con muchos gobiernos de América Latina y de los Estados Unidos. Si Bosch descubre alguno que roba o que abusa de alguna u otra forma de su autoridad, lo echa casi al instante. Y a seguidas el informe relata el caso de Virgilio Hell, director de la Oficina de Seguridad y Protección del Presidente, quien fuera amigo personal de Bosch durante más de 15 años y quien solía dormir en su casa. El empresario Celso Pérez le confesó al presidente Bosch, a través de su sobrina Milagros Ortiz Bosch, que Virgilio Hell lo estaba extorsionando por $25,000, y el síndico de Santo Domingo, Manuel de Jesús Reyes Martínez, le comunicó al presidente que el jefe de su seguridad personal, Virgilio Hell, estaba tratando de hacer negocios sucios y perjudiciales al ayuntamiento. El presidente Bosch ordenó una investigación y luego de confirmar las denuncias recibidas, ordenó el apresamiento de Virgilio Hell, lo canceló, clausuró la oficina que dirigía y lo sometió a la justicia. Queremos advertir al país que el presidente de la República no tiene amigos ni enemigos, ni arientes ni parientes. La ley protege a todos los dominicanos, pero la ley también le cae encima a todo dominicano que la viole. Esto es una república que tiene que regirse por la ley, y la ley no conoce nombres, ni personas, ni sentimientos, ni relaciones familiares. Los funcionarios de este gobierno, los escasos funcionarios de este gobierno, que crean que el presidente no se va a enterar si hacen algo mal hecho, están equivocados, porque el presidente se entera, y el presidente envía a la justicia y hace detener al más íntimo de sus amigos y al más cercano de sus colaboradores. No debe hacerlo, pero tengo que hacerlo para preservar la democracia en este país y para conservar mi dignidad y mi honor. Yo puedo ser derrocado como cualquier gobernante puede ser derrocado en América Latina, pero no seré deshonrado. Cuando salga del poder tendrán que reconocer mi honestidad. Este gobierno en ningún caso ordenará, ni protegerá, ni encubrirá una inmoralidad, una maldad o un crimen. Editorial de Teleradio América. Ayudemos a Luis. Luis Abinader Corona, proveniente de una familia de empresarios y políticos, asumirá el 16 de agosto el reto de conducir al país durante 4 años. El panorama que se va a encontrar este hombre de 53 años es un déficit del 6% en las finanzas públicas. Los principales índices de la economía, turismo, zona franca e inversión extranjera en baja, producto del COVID-19, una pandemia que ha infectado a más de 50,000 y ha ocasionado la muerte a casi 1,000 dominicanos, provocando el colapso del sistema sanitario. A eso hay que agregarle una deuda de 53,000 millones de dólares, que representa más del 50% del Producto Interno Bruto, la destrucción de unos 500,000 empleos y el peso de miles de haitianos que demandan salud, educación, fuentes de trabajo y alimentación. Como colofón a esta delicada situación, la corrupción, robo, el despilfarro dieron el tiro de gracia a las exhaustas finanzas públicas y se va a enfrentar a la expectativa de una militancia partidista que por 20 años estuvo fuera del poder. Ya se escuchan desorejados que pretenden hacerle la agenda al presidente electo Luis Abinader, so pena de tirarse a las calles. En esta coyuntura, el presidente electo Luis Abinader no debe incluir en su gabinete a representantes de grupos radicales. Multimedios Teleradio América pide que ayudemos al presidente electo Luis Abinader
a cruzar este mar tempestuoso. Como nación, hemos pasado momentos difíciles y hemos sabido arribar a buen puerto. Esperamos la comprensión del pueblo dominicano. Por eso pedimos a todos los sectores, ayudemos a Luis. A este virus le ganamos todos, siendo unidos y responsables. Esta batalla tiene muchos héroes, las enfermeras y los doctores. También están otras entidades, los policías y militares. Por lo pronto quédate en tu casa, cuida de los tuyos y otros familiares. En el mundo estamos muy conscientes, somos fuertes y con coraje venceremos el coronavirus. Con la ayuda de Dios saldremos adelante. Lucas Jiménez, el galán de las chiquititas, en la chirraca. Muy buenos días, amigos, que tenemos el privilegio de estar en sus hogares porque ustedes guardan, ¿cómo se llama el aparatito? El control. O sea que a partir de este momento el control lo tiene la bella Jenny, Francis Javier, Abinader Fortunato y a mí que me permiten presentar el programa. Un programa como siempre, dedicado a la familia, dedicado al amor. Y dice Francis que es un programa de crítico, pero no de criticón. Apoyamos las cosas buenas y las que no son muy buenas no nos las tragamos. Así que así comienza nuestro programa en el día de hoy. El presidente electo comienza con un estilo muy particular. Será porque la pandemia, el poco tiempo que queda ya para el cambio, y ha hecho muchas designaciones. Hay alguna gente, Teleradio América hoy hace un editorial, como lo que hace siempre, en su gran mayoría, donde hay gente que están haciendo buen vista porque todavía no lo han puesto. Y deben aguantarse, porque no hay cama para tanta gente. En un momento en que el país necesita de todos, en un momento que tenemos que hacer como hizo Japón, después que le tiraron la bomba de Hiroshima. La gente comenzó a trabajar más tiempo, la gente comenzó a querer llevar su país. En este momento que tenemos un cambio de gobierno, con una pandemia, necesitamos cuidarnos para poder cuidar a los demás. De manera que felicitamos al presidente electo. El presidente Hipólito Mejía estuvo en el Palacio, no buscando empleo. Y como siempre, ¿qué fue lo que dijo Francis cuando iba saliendo, presidente? Bueno, Hipólito Mejía. todos sabemos el estilo de jocoso de el expresidente Hipólito Mejía, y entonces mientras él subía las escalinatas del Palacio Nacional, dijo para afuera que van. Eso creó una carcajada, principalmente en lo que estaban ahí los periodistas y del vocero de la presidencia, el señor Roberto Rodríguez Marchena. Yo creo que es la primera vez que se ríe Rodríguez Marchena. Es un estilo, es el estilo del expresidente Hipólito Mejía, pero yo creo que manda un mal mensaje con ese tipo ¿Por qué? de chabacanería, porque hay una realidad, y es
que los signos del poder hay que respetarlos. Pero lo está respetando. Cuando usted llega al Palacio, no, hombre, no, cuando tú llegas al Palacio Nacional a visitar un jefe de Estado saliente, en un periodo de transición tan difícil como este, ese tipo de chiste y de relajito como que no cae bien. Francis, es mi opinión. Es mi opinión. Bueno, pues la mía es que tú no sabes lo que él le fue a decir al oído. Que al presidente le gustó. Sí, le gustó mucho al presidente lo que él le fue a decir al oído. O sea, que no hizo como Lionel, que dijo, que nadie me diga al oído lo que yo no puedo decir en público. O sea, que hay que ver. Y el presidente Hipólito Mejía no es ningún tonto, ¿eh? Él sabe lo que está haciendo. Demócrata probado, pero antes de pasar al maestro Abinader, seguimos con las designaciones. Así es. Una designación ahora en el área militar. Y Francis, la red de abogados católicos emitió una notita que de la mano tuya, pues vamos a escucharla. Claro que sí, gracias por estar con nosotros en este domingo y recuerdo las palabras de inicio, ¿verdad? Sagaces como serpientes y en paz como la paloma. Que se queden con eso hoy, este domingo 19. Así debemos actuar. La Red de Abogados Católicos emitió este domingo pues un comunicado importante con relación a la designación de Díaz Morfa y dice así: el presidente electo Luis Abinader Corona ha implementado un nuevo método, señalar por anticipado por las redes sociales quienes lo acompañarán en su gobierno a partir del 16 de agosto. La designación como próximo ministro de las Fuerzas Armadas del mayor general Carlos Díaz Morfa por parte del presidente Luis Abinader Corona manda un claro mensaje de que tendremos un ministro preparado, accesible, cortés, pero de conducta y comportamiento incuestionable, que nunca ha favorecido grupos en los cuerpos castrenses. Proveniente de una familia de férrea disciplina, su padre fue general del ejército y su madre maestra. Díaz Morfa, que ingresó al Ejército Nacional en 1977 como cadete, ha hecho cursos de especialización militar, comando y Estado Mayor, operaciones de comando, dispositivos terroristas y cómo contrarrestarlos, cursos avanzados de oficiales de armas en combate y otros en la Escuela de las Américas del Ejército de los Estados Unidos. También Morfa ha ocupado importantes posiciones, entre ellas jefe de Estado Mayor del Ejército, el nombramiento como ministro de las Fuerzas Armadas del mayor general Carlos Díaz Morfa es el resultado de 45 años de carrera de una hoja militar intachable, apegado a la disciplina y al poder civil legalmente constituido. Buena elección del presidente electo Luis Abinader Corona. Gana la institucionalidad, gana la patria. Con esto iniciamos. Bueno, Abinader, Fortunato. No te hemos escuchado hoy. No, buenos días a todos. Gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar aquí en medio de todo esto, de tanta incertidumbre, pues tenemos la esperanza de comunicarnos con las personas, con todos los dominicanos y dominicanas a nivel de nuestra geografía. Y nada, mirando cómo por rápido pasa el tiempo. La designación del general Díaz Morfa, a algunos les caen bien, a otros no. Entre los guardias, el tema de los guardias es realmente que todo el mundo quiere llegar, o sea, las promociones. Me parece que en Venezuela y en una gran parte de los países de América del Sur, después de 2 décadas se van las promociones completas y llegan las nuevas para darle paso a la... Sí. Pero como decía la Red de Abogados Católicos en su comentario y su felicitación al general Díaz Morfa, yo lo conozco personalmente, es una persona muy educada, muy formal, muy cortés, es una persona accesible, a pesar de su formación militarista, es una persona de buen trato, de muy buena vibra, y esperemos que, bueno,
en su responsabilidad, pues en sus manos las Fuerzas Armadas podrán avanzar mucho más de lo que están, y tiene agendas y temas muy pendientes. El tema de la migración, el tema de la seguridad, hay muchas cosas. Lo otro que voy a decir es, felicitar a todos los dominicanos y dominicanas de buen comportamiento y que de alguna manera han estado escuchando las atenciones, las directrices, las informaciones del Ministerio de Salud para poner a buen recaudo la vida de la familia, del papá, de la mamá, de los abuelos, de los tíos, de los hermanos, porque de verdad que en los últimos días, las últimas horas nos ha estado pisando los talones con el tema de la pandemia del COVID-19, con situaciones muy dramáticas. Nosotros esperamos que la población observe, por eso digo que felicito a todos los dominicanos y dominicanas, que asumen la conciencia, asumen la educación y asumen su nivel de responsabilidad sobre una situación como la que está ocurriendo. Abinader, definitivamente estoy contigo 100%. Lo que está sucediendo en términos sanitarios en República Dominicana es realmente preocupante. Estamos hablando de más de 50.000 dominicanos casi ya infectados y los muertos sobrepasan los 1.300. Es decir, estamos realmente ante una crisis sanitaria que está impactando a todos los sectores de la sociedad dominicana. Y hay algo muy grave en todo esto, y es la irresponsabilidad de un número importante de la población que no ha sabido acatar las medidas sanitarias de las autoridades y que no ha facilitado el trabajo. Yo estuve leyendo en un artículo las declaraciones de un científico norteamericano que dice que si mantenemos la distancia social, la mascarilla y nos higienizamos las manos, podemos detener el virus en 3 semanas. Es decir, hay medidas de tipo sanitario, hay medidas de tipo preventivo para resolver esta situación. Pero, ¿qué hemos estado viendo en la sociedad dominicana? Una irresponsabilidad enorme. Gentes, dominicanos, adultos, que se supone que tienen un nivel de responsabilidad, ¿verdad? Porque son adultos, razonan. Pues lo vemos en fiestas, lo vemos en gira, y al final, por las redes sociales, esas personas que participan en este tipo de irresponsabilidad en este momento, lo vemos entonces en la sala de un hospital. Vamos los dominicanos a facilitarle a las autoridades resolver esta situación o por lo menos paliarla, porque no podemos hablar de crecimiento de la economía, no podemos hablar de estabilidad laboral si no controlamos esta pandemia. Yani. Así es, Francis, Abinader y Martín. Es un poco dramático lo que está sucediendo en la actualidad con el tema de las personas que están contagiadas, más de 1.300, como tú dices, 10 muertos el día de ayer, y las sumas siguen aumentando. Es dramático lo que está sucediendo, Francis, por la misma irresponsabilidad de nosotros los ciudadanos. Con el tema de los laboratorios clínicos, pues en esta semana tuve una experiencia bastante lastimosa, por así decirlo, con una compañera de trabajo que necesitaba una prueba urgente, y pues en los laboratorios le decían que primero tenía que ponerse en la lista aquella kilométrica, la cual llega a tu turno a prácticamente dentro de un mes, y segundo, que los laboratorios no tenían disponibilidad
lunes, martes y miércoles, porque el cúmulo de resultados que tenían para publicar o para trabajar era tan alto que entonces lo que decidieron los laboratorios designados fue parar hacer la prueba, parar la práctica de hacer la prueba para entonces ellos poder avanzar. Es bastante dramático porque imagínese usted una persona que tiene los síntomas del coronavirus y quiere saber si está infectado o no, pues durar un mes. Primero para ponerte la cita. Primero te ponen la cita, y después duran algunos 15 días para visitarte o hacerte la prueba. Y después, entonces, para entregarte los resultados también es un tiempo largo. Es bien delicado lo que está sucediendo, sobre todo con los adultos mayores, que fue la experiencia que tuve en esta semana. Nosotros visitamos varios laboratorios y en todos los laboratorios que visitamos fue la misma situación. El presidente electo, Luis Abinader, se reunió el sábado, ayer, con la Comisión Designada de Salud Pública para buscar alternativas a esta situación tan desagradable y tan lastimosa que estamos viviendo los dominicanos. Aún así, personas desaprensivas, como bien tú decías, siguen violando, ¿verdad?, las medidas de restricción que están poniendo las autoridades y, como decía el presidente Danilo Medina, pues tomándose esto a relajo, porque nosotros los dominicanos, hasta que no nos llega la situación a nuestras casas, no nos damos por enterados de que es realidad el asunto. Así que ojo con esto y vamos a ayudar nosotros de manera particular a tratar de mitigar un poco esta situación que es bastante delicada, lo que está sucediendo aquí en el país. Sí, con relación a esto, hay un pequeño problemita de un pánico. Entonces, obviamente que los laboratorios no van a dar capacidad. Pero es si real, a mí me da un poquito de gripe, inmediatamente yo me quiero ir a hacer una prueba. La prueba es rápida y yo puedo decir un laboratorio que la hace por cita, laboratorio Premedité, si me permiten, lo puedo decir. Sí. Sí, claro. Está en Plaza Lincoln, en la suite 45, y por cita ellos están atendiendo y están trabajando los 7 días de la semana. Ellos hacen las pruebas rápidas. Lo que pasa es que también hay un pánico, no nos cuidamos, y después en ninguna parte, ni en China, ni en los Estados Unidos, ni en ninguna parte, se va a dar abasto cuando entramos en pánico. Claro. Y eso es lo que nos está pasando. No nos cuidamos, no llevamos lo que hay que llevar y entonces terminamos en un pánico. Les repito, Premedités, en Plaza Lincoln, en la suite 45. Salud Pública ha dado apertura. Solamente habían unos 4 o 5 laboratorios que estaban autorizados, pero para pruebas rápidas ha dado apertura. Lo que hay que tener es, desde que usted se sienta síntomas, hable con su médico. En vez de mandarse corriendo, hable con su médico, porque el pánico le va a dar más duro que la misma pandemia. Francis, ¿cuál es la preocupación que tú querías externar con relación a eso? Fíjate, yo estoy de acuerdo contigo. El hecho de que a mí me dé una gripe, como dice aquí, una gripe mala, es algo estacionario aquí. En estos tiempos, pues es muy posible de que uno sea afectado por gripe. Pues uno no puede salir corriendo para un laboratorio para que le hagan la prueba del COVID-19, como dicen, ¿no? Los síntomas son claros: cuando usted pierde el olfato, cuando tiene fiebre por encima de los 40, cuando usted ha perdido el apetito, cuando siente una opresión en el pecho que no puede respirar, entonces es muy probable que usted esté afectado de esta terrible enfermedad. Y yo considero que antes de que un laboratorio o el médico se lo autorice, usted debe aislarse y tomar las medidas del lugar usted mismo, porque ya los síntomas son claros, y aislarse y ver la evolución de la enfermedad. No todo el mundo muere, no todo el mundo entra en una sala de cuidados intensivos, y entonces en función de eso
creo que podemos hacer un gran aporte en este momento a la salubridad del país. Bueno, el Senado de la República se apresta este domingo a conocer la propuesta del presidente de la República de una extensión del periodo especial por emergencia en 45 días. Hay muchas expectativas sobre esta decisión del Senado de la República para que el Ejecutivo pueda adoptarla y entonces entremos en una nueva fase de lo que son las medidas de contención, de parar el contagio y los niveles de letalidad. Se está discutiendo de que si es constitucional, de que si no. Lo más importante de esto es que el gobierno está previendo qué tipo de situación, hasta dónde debemos llegar para que el nuevo gobierno que entra también las cosas se le faciliten. Y además de eso, las medidas se están adoptando ya de conjunto con el equipo de transición y con la Comisión de Salud que tiene el presidente electo, Luis Abinader. Pienso que además de esas medidas que habrá que tomarlas, porque el país no podrá cerrarse de nuevo quizás como estaba, y ya desde hace varios meses nosotros hemos estado hablando aquí que no hay una vacuna, que no hay todavía un protocolo único para definir y para decidir qué tenemos que hacer para poder disminuir los efectos de una enfermedad que no es visible, que es realmente, que ha puesto de rodillas a todos los países del mundo, a los países desarrollados, los no a todo el mundo, una situación de incertidumbre. Yo pienso que la comunidad política, la comunidad científica dominicana, la comunidad empresarial, todos los sectores deberán arrimar sus esfuerzos junto con lo que se decida hoy en el Senado de la República y con el nuevo gobierno que encabezará el licenciado Luis Abinader, porque en la medida que nosotros relajemos o podamos desconocer las urgencias que se apliquen, nosotros vamos a seguir caminando el filo de la navaja con el riesgo de la enfermedad. Y fíjense que no entramos hablando de una muerte tan sentida y tan dolida para los dominicanos, como la de todos los dominicanos, pero con personas que tienen una mayor responsabilidad o mayor participación o que tienen historia en actividades determinadas, como era el caso de un grato amigo, Víctor, que acaba de fallecer el viernes, producto de su contaminación, de su contagio con esta enfermedad tan letal. Yo pienso que cuando nos duele tanto la vida, debemos entonces de valorar mucho más la importancia de preservarla y la importancia también de que si tenemos la enfermedad, no se la pasemos al vecino, al amigo, al otro, que asumamos con responsabilidad nuestra situación de alto riesgo, de muchas dificultades, de mucho dolor, de mucho drama. Y valoramos el tema de Víctor, que fue un hombre que le dio, un artista, un gestor cultural, que le dio mucha alegría a la República Dominicana. Pudimos ver cómo se expresó el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, diciendo, era uno de los nuestros, él es dominicano, pero él es cubano. Eso habla de la grandeza humana, artística, cultural de Víctor. De manera que de verdad que le prestemos mucha atención a lo que va a decidir el Senado de la República este domingo, porque no podrá ningún gobierno, ninguna autoridad ser tan eficiente con una situación como esta, si nosotros como ciudadanos, como dominicanos, como padres, como hermanos, no asumimos la primera línea de la trinchera, que es digamos que la responsabilidad, que es el acatar, que es asumir esto con todo el nivel de seriedad, porque a uno le dolería mucho que personas muy cercanas, que hoy estemos sentados aquí, mañana no lo estemos. Oye, Francis. Hay un término en aviación que la gente lo conoce poco. Cuando se cae un avión en países como estos
en vía de desarrollo, se nos cae a todos. Entonces, esta pandemia es de todo. Esta pandemia no tiene clases sociales, no tiene edad, que creíamos que solamente atacaba más a las personas de mi edad, pero no tiene edad. Se ha demostrado que los niños que tenían más defensa también caen en ella. Entonces, con relación a lo que dice Abinader y el nuevo gobierno, aun cuando la Constitución no lo prevé, sin embargo, el mismo presidente puede optar para hacer el cambio de mando. Y me imagino, porque donde hay más dificultad es con los diputados, y ahora fue lo inverso, ahora los diputados lo aprobaron. Quiere decir que en el Senado de la República, que se van a reunir mañana, ¿verdad? Hoy se están reuniendo. Ahora están reunidos. Estoy seguro que ya ha habido un acuerdo previo. Un acuerdo previo, sí, claro, con el señor presidente electo y el presidente Danilo Medina, pero además han adoptado el asunto de la fase 1, fase 2, fase 3, el asunto de llevarle recursos a los hogares que no tienen y que están paralizados, que se han perdido una cantidad enorme de empleo. El amigo del máster nos tiene algo de Víctor. Ojalá recordar a Víctor así, de esa manera. Y si lo recordamos así, Víctor no va a morir entre nosotros. Víctor se va a quedar entre nosotros. Francis, que era amigo también de Víctor, porque Francis era un niño precoz, Víctor tenía 74, Francis lo conoció solamente cuando comenzó a tocar bachata, pero ni modo, hay que saber que Francis leía los editoriales con Corporanza de los años. Francis era de lo que tocaba. Vamos a ver. Bien, al cielo una mirada, buscando un poco de tu vida. Mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa. Olas que esfuman de mis ojos, una legión de tus recuerdos, me roban formas de tu rostro, dejando arena en el silencio. Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Cualquier huella te persigo, en una sombra te dibujo, huellas y sombras que se pierden, la suerte no vino conmigo. Te busco perdida en el cielo, la suerte me ha llevado en un pañuelo viejo. Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo, y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo. Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo,
del Santiago de los Caballeros, de los Pepines, ese barrio donde han salido figuras como la de Pacheco, y muchos músicos, ¿verdad?, que han aportado al arte popular dominicano. El aporte de Víctor a la bachata, al arte popular en República Dominicana es incuantificable. Hay un dato que quiero compartir con los amigos televidentes, y es que fue músico de la orquesta de Wilfrido Vargas. Fue músico de la orquesta de Wilfrido Vargas. Y en los 7 días con el pueblo, sí, fue de los organizadores. Claro, y sus composiciones pues fueron interpretadas por Azúcar Moreno, por Celia Cruz, por grandes intérpretes de la música latinoamericana. Se pierde un grande, se pierde Víctor, y es lamentable uno tener que compartir esta información, esta reflexión, porque gente como él en este momento se necesita para la República Dominicana. Así es, Francis. Embajador de la felicidad lo denominé yo a Víctor, porque esa era su bandera. Él decía que si tú eres feliz, entonces tenía la capacidad de hacer feliz a los demás. Y lamentablemente, pues hoy todos rendimos homenaje y lloramos su partida física, porque con obras como estas, con la casita chiquita, como la mesita de noche, pues va a permanecer entre nosotros. Miren, yo tengo que volver al editorial muy puntual que ha hecho el canal, y en este momento donde deben estar los mejores hombres al frente. Fíjense, el presidente electo dejó al gobernador del Banco Central, y eso es una señal muy importante de que se va a gobernar con todas las banderías políticas. Nos encontraremos gente que no hizo política por él y estará trabajando. Entonces, el asunto de los compañeritos y la desesperación, este no es momento para eso. Este es un momento para levantar el país, y algo muy importante, que a mí, aquí no hemos sido reiterativos. Cuando un joven cumple la mayoría de edad, es responsable de sus actos, ya no es el papá. Sí. Entonces, a los funcionarios que el rumor público dicen que tienen que sé yo cuántos millones, o ellos mismos lo dijeron, estamos en pandemia, pero yo les recomendaría, o les daría una idea, señores, vayan haciendo sus declaraciones de bienes, vayan haciendo. La persecución de esta tribuna es inaceptable. Nosotros no aceptamos persecución, pero de ahí a que usted no pueda demostrar el fardo de la prueba, de dónde usted sacó todos esos bienes que usted iba a descorchar, esos vinos tan caros, de dónde usted andaba en unos vehículos que jamás en su vida los señores ni siquiera en revista. Óyeme, es el pueblo, el presidente de la República, que hay poderes distintos, legislativo, ejecutivo y judicial. Ojalá y podamos tener un procurador que yo diría que fuera por consenso, pero que ese procurador sepa que la tarea que él tiene es, miren, ¿saben lo que es esto? Miren, esto es que esto es alcohol. ¿Y para qué? ¿Para matar qué? Gérmenes. Exacto. Esperamos eso, que ese procurador sea para matar los gérmenes de la corrupción. Y usted, ciudadano, no deje de hacer la denuncia, hágala, pero no dañe, que hay mucha gente que aún estando en puestos públicos ha estado trabajando en otras áreas. Pero, Abinader, tú que eres aquí el decano, yo no quisiera ver gente con denuncia querella, ni un viejito como Balaguer, sin vergüenza, que se sentaba toda la noche a esperar lo que Tony le decía, que fue maestro mío, sin vergüenza también. Se paraba para escuchar cosas que fueron verdad, pero otras que fueron mentira.
no vamos a aceptar un juez que yo creo que se murió y no se alfabetizó, un tal Severino. Así que es peligroso esto. ¿Y qué opina usted de la propuesta de Miriam? Bueno, Miriam tiene muchas condiciones, pero mi amiga Miriam, si la pusieran a ella, van a ver como una retaliación. Pero, ¿quién más capaz que ella? Porque ella le tocaría juzgar al mismo fiscal, Procurador General de la República. No se vería como retaliación. La gente, yo no lo creo. Yo no lo veo como retaliación. Yo no lo creo, pero la gente a él le señala que la fortuna que él tiene no la puede demostrar. Yo creo que él es un hombre buen profesional, yo creo que él es un hombre bueno de trabajo, pero a él es que le toca demostrar. Y si hay sacó ese dinero que él tiene. Y si hay una cosa que tenemos las mujeres es que perdonamos, pero no olvidamos nunca. Ajá, ustedes no olvidan. Así es. Adelante, Abinader. Abinader, Abinader Fortunato. Bueno, yo me quedo con la primera parte del comentario de mi compañero de aquí, Martín Almonte. Yo no estoy diciendo que el procurador, óyeme, tiene delito, me quedo yo estoy diciendo, pero tú no tienes que estar de acuerdo conmigo. No, yo pero estoy diciendo me quedo con la primera que parte. A él, porque la que se lo dijo fue Miriam en el careo. Yo me voy, espérate, a lo mismo que él dijo cuando estaba frente al presidente. A esos anónimos que le llegan a uno, porque el que maneja medios, le llegan muchísimos anónimos. Ahora, yo no lo creo. Le toca a él demostrar lo contrario. Yo no lo creo. Ahora, él que lo demuestre. Bueno, yo me quedo con la primera parte del comentario. No, pero yo me quedo con el anónimo. Mira, antes de que tú... que me iba a quedar con antes de que tú arranques con tu comentario. Francis, yo, tú no estás invitado a hablar, tú eres amigo de él personal. En mi quehacer de tratar de hacer opinión, yo nunca le he dado credibilidad a anónimos. Porque los anónimos no tienen ningún tipo de peso específico a la hora de por eso es anónimo. Yo estoy usando, atiéndeme aquí, ven, yo estoy usando lo mismo que él utilizó con la doctora Miriam Germán. Mire, es un anónimo que llegó. Mírenlo ahí, mírenlo aquí. Mírenlo ahí, miren, que llegaron del procurador. Ahí hay como 20. Ahora, esto yo no lo creo. Yo no lo creo. Bueno. Eso fue lo que él hizo con Miriam Germán, Abinader Fortunato. Pero hay... no para que tú te quedes con ninguna parte. Y por suerte que no lo creyó. Lo que él dijo, óyeme, del anónimo. Francis, yo no creo en y por nada. Suerte que no lo creyó, por suerte que no lo creyó. No, yo no lo creo. No, usted no, el procurador. El procurador no lo creyó. Sí, pero yo tampoco creo. Bueno. Ahora le va a tocar a él, porque ahora, yo creo que él es una persona seria. Yo creo que él es una persona honesta. Ahora estos son anónimos que llegan, que yo no lo voy a detallar. Ojalá yo no tenga que ir ante un fiscal a esos anónimos baratos, porque la gente hace mucho daño con los anónimos. Fíjate, a Miriam le hicieron un daño con el anónimo que él leyó. Y entonces, si era un anónimo con su experiencia, él tenía que haberlo roto. Como voy a romper esto, es que hay más de 20 anónimos. Ahora esto se va para la basura, esto yo no lo voy a leer. Pero mire, lo que pasa es, lo que yo decía es que me quedaba con la primera parte del comentario. No, porque son anónimos, tú no sobre la decisión del presidente de dejar a Valdés Albizu. Pero como corrimos la cortina hasta el tema de la corrupción, pienso y lo sostengo y lo valoro, las sociedades y los partidos, la sociedad en su conjunto, deben tener siempre como referencia la ética y la transparencia. Tenemos el Senado en vivo. Si en este momento, en vivo, pues vamos a darle paso, vamos a darle paso. Vamos a darle paso. Vamos a darle paso al Senado. En relativa prueba, el Banco Centroamericano de Interacción Económica donó al país 26.000 reactivos para pruebas PCR que requieren de extracción previa, por lo que se coordinó con este mismo organismo la donación de las máquinas de extracción automática que son necesarias para procesarla. Por otra parte, la Superintendencia de Salud y Riesgo Laboral, CISALRIL, dispuso que las ARS cubrirán los gastos de cuidados intensivos, aun cuando los afiliados hayan agotado
la cobertura de alto costo de sus seguros adicionales. Adicionalmente se firmó un convenio con el SNS y las ARS de autogestión para que éstas paguen a los hospitales públicos aun cuando no tengan contrato por la atención a pacientes COVID-19. Para reforzar el inventario de medicamentos se adquirieron 2 millones de tabletas de hidroxicloroquina, luego de unos procesos de compra y realizados por Promesecal, con lo cual se asegura tratamiento a 100.000 personas. De igual manera, el gobierno ha recibido donación del sector privado de unos 8.000 tratamientos adicionales. Gracias a estas medidas, 24 de cada 100 personas contagiadas se han restablecido por completo y un alto porcentaje está en proceso de mejoría. Por su parte, se han recibido donaciones nacionales e internacionales de más de 30.000 tratamientos. Todavía. Lo que estábamos escuchando era una parte de las discusiones que se están dando ahora mismo en el Senado de la República para conocer la nueva petición o solicitud del estado de emergencia. Vamos a esperar cómo evoluciona esto para ver al final qué se habrá decidido. Lo que decía era sobre los comentarios que ustedes han hecho sobre la elección de Valdés Alviso para presidir seguir en el puesto de gobernador del Banco Central con su equipo económico, y el tema de la corrupción. Por un lado, la importancia de la inteligencia y de no llevarse de la emoción partidaria, porque ya ahora no estamos en campaña, ni estamos en bandera, ni estamos en la cápsula del partido al que nos corresponde. Ahora estamos pensando en la situación económica del país, la gravedad de una situación económica global de colapso de todas las economías del mundo. Y entonces, ¿qué mejor que quien pueda, por lo menos por los 6 meses, porque si hubiese actuado con una medida contraria, por lo menos mínimamente medio año, 1 año, para tú adecuar una plataforma de trabajo en el campo de la economía tan compleja en esta situación y con un equipo económico de la estatura que maneja el licenciado Héctor Valdés Alviso, que viene trabajando en el Banco Central como gobernador del Banco Central desde el último periodo del finado presidente doctor Joaquín Balaguer. Claro. Lo que quiere decir 3 gobiernos de Leonel y 2 gobiernos del presidente que se va, el presidente Danilo Medina. Lo que quiere decir que el presidente electo ha actuado con mucha inteligencia, con mucha astucia y además que está previendo todas las situaciones que pueden pasar, y eso tiene un gran valor y le agrega otro elemento más importante a los sectores económicos, a los agentes, a los empresarios. Le agrega seguridad, le agrega estabilidad hasta que él pueda hacer su plataforma. Si le conviene se queda con ella, si no, bueno, pues le da para adelante. Bien, sí. Pero no, lo que decía es que la otra parte del comentario, me refiero ahí justamente al tema de la corrupción, es que el gobierno, los partidos políticos tendrán que hacer una gran reflexión, y la gente que va a la administración pública, de por qué no se puede ser tan corrompido y tan corrupto en la función pública, para que no pasen los aprestos que ahora están por venir. Señores, lamentablemente. el programa ha terminado. Pena, tan bueno que estaba. Pero vamos a terminar siempre con la herencia moral de San Juan Pablo II, cuando dijo: vamos a construir un país donde no haya gente tan rica que no necesite nada y tan pobre que lo necesite todo. Hasta mañana, hasta el próximo domingo, Jenny, y el maestro va a concluir el programa de hoy. Bueno, me han atrapado prácticamente. De pie. Para mí fue un placer, ¿verdad?, compartir con este equipo de profesionales de la información, gente ya con 20 y 30 años en los medios de comunicación. Y Parada 12 está dando cátedra de lo que es hacer un periodismo abierto e interesante.
Para Francis Javier y el equipo fue un verdadero placer estar con ustedes.